Muy buenas noches amigos, hoy es 18 de marzo y este es el vídeo semanal de análisis de niveles importantes de mercado que vamos a hacer. Además se pone muy interesante el mercado por el tema del crudo que hemos comentado hoy en Radio Intereconomía, hemos comentado también en Radio Internacional y sobre todo porque casualmente es un diagnóstico, una situación de mercado que ya habíamos previsto en sesiones anteriores, en análisis anteriores de la semana pasada, de la semana anterior incluso a la pasada, es decir, con 2 semanas de antelación hemos sabido predecir bastante bien los movimientos que han ido ocurriendo en mercado, así que vamos a pasar directamente a ver gráficos y a comentar un poquito qué es lo que es previsible que ocurra ahora, porque se empieza a poner el tema muy interesante, tormenta perfecta, habrá que ver si nos equivocamos o no, pero empieza a estar muy interesante la situación. Antes de empezar, saludamos a Adrián Guzmán, redactor y director de Los Caballeros del Dinero, y desde aquí mandamos nuestro apoyo a esta página web que nos brinda contenido de mercado e información de manera continuada. Bien, pasemos directamente a gráficos. Vamos a arrancar directamente con lo que ha sido noticia, que es el crudo. Vamos a ir a vela de 4 horas, vela incluso de 1 hora, para que veamos este gap que sale fruto de la falta de acuerdo en las negociaciones que hemos tenido durante el fin de semana. Ayer domingo en la capital de Qatar se reunían países de productores de petróleo de la OPEP. Miembros y no miembros de la OPEP se reunían aquí para decidir qué se hacía con el crudo. No ha habido acuerdo en concreto, incluso Arabia Saudita ha sugerido que podría llegar a incrementar la producción de crudo en un futuro. Nada más empezar la sesión por la mañana, os lo prometo, en las plataformas y los gráficos que tengo en la oficina, lo primero que he hecho ha sido cubrir una línea horizontal sobre el gap, ¿vale? Y estábamos aquí aproximadamente durante la mañana, ¿vale? En estas zonas aproximadamente. Entonces, lo que hemos intuido ha sido vamos a cubrir el gap, ¿de acuerdo? En crudo, efectivamente así ha ocurrido. En cuanto estemos en estas zonas cubriendo el gap, se decidirá si esto sirve de tope y volvemos otra vez a la misma película, cosa que creo que es lo que va a ocurrir. Se ha aprovechado para cubrir el gap porque era un descuento. Os recuerdo, los gap no tienen por qué cubrirse, pero cuando un mercado abre con gap es como un cartel de rebajas en un escaparate. Lo que nos está avisando es que el crudo el viernes estaba a este precio, en torno a los 41,50, y claro, y de repente nos abre el domingo directamente el mercado de materia prima durante la noche, el lunes nos abre de repente con un descuento considerable, ¿no?, en el precio. Luego es interesante ver que esos $10 de descuento, $5 de descuento, dejan un gap que atrae al mercado. ¿Qué ha pasado? Que la renta variable ha abierto con un gap bajista, contagiada por esta bajada del crudo, asusta la bajada del crudo porque lastra el sector energético. Y este mismo gap se ha repetido en Europa, se ha repetido en Estados Unidos. ¿Pero qué han hecho los mercados? Pues con la recuperación del gap se han animado como las moscas a la miel, ¿no? Directamente con la subida del crudo se animó la bolsa y empezó a subir. ¿Por qué digo como las bolsas a la miel y utilizo un ejemplo tan negativo? Porque nos va a mostrar una oportunidad clara de dónde estamos ahora y qué es lo que va a pasar con Wall Street. Atención, este desacuerdo es fruto de algo ya anunciado, lo dijimos literalmente en un vídeo televisado que hice para estrategias de inversión, comenté en enero 2016, hace ya meses, dije que nadie confía en ningún posible acuerdo de la OPEP porque será mentira. Y obviamente es mentira, el conflicto de Siria está abierto, hay un enfrentamiento claro entre Rusia y Arabia Saudita en el terreno sirio. Rusia da soporte al gobierno de Siria, Arabia Saudita quiere derrocar al gobierno de Siria y da soporte a la oposición siria. Como este conflicto está enquistado ahí en Siria, mientras ese tema no se resuelva, es muy difícil que la guerra del crudo, que es una guerra que está llevando Arabia Saudita a cabo para arruinar a Rusia, podemos verlo en los bonos a 10 años de Rusia, podemos verlo en la divisa rusa, en el rublo contra el dólar durante el último año y medio, caída masiva. Luego está claro que esto, lo que estamos viendo en pantalla, es un enfrentamiento entre Arabia Saudita atacando a Rusia y Rusia enseña los dientes. Rusia pelea en el campo de batalla en Siria para acabar con ese intento de controlar Oriente Medio por parte del orden mundial, por parte de Arabia Saudita, por parte de Turquía, por supuesto con el apoyo detrás de Estados Unidos y de Europa, de los socios de Europa. Este es el intento de lo que se está revelando hoy aquí, este es el conflicto hoy aquí. Mientras tanto, ¿qué ocurre con Wall Street? Vamos a irnos al SP500 porque fijaros el grandísimo cierre que tenemos. Aquí está haciendo cresta de ola perfectamente. Cuidado con las dilataciones, hay mechas de vela por aquí, por aquí, por aquí tenemos mucha mecha de vela. Luego, ¿qué pasa? Que esto se podrá convertir, estamos en vela semanal, en una mecha, que nadie se confíe, porque tenemos toda esta zona de giro, que sería lo más normal. Si el crudo falla, si ese
recuperación del gap que ha dejado el crudo, que ya la hemos recuperado. De nuevo el crudo volviese a darse la vuelta, que es lo más probable porque la intención se ha visto clara, se acabó el sueño, Arabia Saudita va a seguir presionando el mercado del crudo. Si eso es así, el crudo se dará la vuelta, volveremos a los $35 el barril, $38 el barril, luego los 35 que ya marcamos, por cierto, hace 2 semanas como objetivos, y veremos que obviamente Wall Street se da la vuelta. Y como se da la vuelta, dejará esta vela que os parece tan fuerte una mecha. Mientras tanto, si estamos equivocados, caso contrario, si el crudo se recupera, por cierto, que no lo hemos dicho, vamos a marcarlo, los niveles objetivos que tendrá el SP serán, obviamente, cerrando Wall Street por encima de estos niveles, que ya el cierre de hoy es muy fuerte, se nos acercaría a los máximos, los 2120 puntos, ¿de acuerdo? Pero tenemos toda esta franja, fijaros, todo cierre de velas semanales en esta zona nos van a dejar que muy claro que va a ser que veamos un SP500 por encima de los 2120 puntos los próximos días, en las próximas semanas. Muy complicado que lo supere. Sin embargo, altas probabilidades de que fracase ese intento y se dé la vuelta. De modo que el panorama es bajista. Por cierto, decíamos, crudo. Escenario del crudo que tenemos en mente es el siguiente. Porque no hemos citado los niveles de crudo y es importantísimo comentarlos. Si me voy a un periodo más amplio, fíjate que esto hace semanas que comentamos el retroceso que estaba teniendo aquí el crudo y dijimos, bueno, va a llegar hasta el nivel 38.20 de FIBO, que nos va a dar los 32.90, $33 el barril por aquí aproximadamente, pero hizo apoyos prácticamente el 61.80, se dio la vuelta e inició un siguiente impulso. Los niveles son dos franjas muy definidas, tenemos esta zona de precios que ya comentamos la semana pasada, dijimos, difícil superarlos entre el 41 y el $43 barril, zona de cambio tendencial y de giro. Pero al mismo tiempo lo que vamos a decir ahora es, si el crudo se recuperase realmente, implicaría que tuviésemos cierres de Wall Street con un crudo por encima de los $43, $43.50, $44, y ojo, el objetivo de un crudo recuperado, no os engañéis, van a ser los $50 barril. Lo comentamos hace 2 semanas o hace una semana en el vídeo semanal que hicimos, y a los 2 días, al día siguiente a los 2 días, analistas de Bank of America recomendaban un crudo en $50 barril como perspectiva de una posible recuperación del crudo. Así que lo estamos señalando nosotros con tiempo y antes de que analistas de bancos mundiales lo estén diciendo, señores. El objetivo del crudo recuperándose son los $50 el barril y luego ya veremos, pero clarísimo objetivo, ¿vale? De modo que precaución, ya digo que no creo que haya una intención de recuperación y más bien creo que es un engañabobos esa subida de cobertura de gap. Europa. Vemos aquí clarísimo DAX, no hay nada que comentar. Teníamos aquí una figura hombro cabeza hombro que fracasó, no se terminó de formar. Objetivos, romper los 10.200 puntos aproximadamente, los 10.300. 3 semanas comentando lo mismo. Si no vemos un DAX cerrando por encima de los 10.300 puntos, no hay nada que hacer. Y fijaros con qué precisión lo dijimos cuando las mechas de estas velas semanales, días y días, cerrando sin cruzar los 10.200 puntos. Luego de nuevo creo que es un pronóstico acertado. Tenemos un nivel muy bien definido, zona de resistencia clara, zona de cierto soporte y por supuesto zona de resistencia cumplida. Hasta que no veamos DAX por encima de 10.200, 10.300 puntos, aquí no hay nada que hacer. Y más bien lo que vamos a ver es que si Wall Street se da la vuelta como sospechamos, el DAX se dará la vuelta con él. Y en todo caso tendremos que proyectar de manera bajista toda esta figura expansiva que se nos forma aquí. ¿De acuerdo? Más cosas. IBEX 35 para ir cerrando mercado y ahora veremos también el eurodólar. Fijaros porque el IBEX 35 no nos hace falta ni analizarlo. El análisis que hicimos hace semanas sigue estando en vigor, sigue estando vigente para ver esto. ¿Qué tenemos? Toda una zona de franja de lateralización de precios con vela semanal. Luego es una zona de hormigón, por la cual es difícil que el IBEX 35 pase. ¿Qué hemos dicho durante semanas y semanas? Que mientras no veamos un IBEX que cierra por encima de los 8.800 puntos, aquí hay poca cosa que hacer, no hay mucho que rascar. Y si nos fijamos, literalmente nos pasamos a velas diarias y nos acercamos un poquito a la sesión, fijaros como esos 10.800 puntos son zona de colocación de papel de entrada de ventas clarísima, de soporte, ventas clarísimas durante 6-7 sesiones seguidas, los supera, se va de cabeza a este nivel que teníamos marcado hace semanas, 9.200 puntos, vuelve para abajo, se vuelve a quedar encerrado aquí, vuelve a hacer techo. La sesión positiva de hoy con la recuperación del crudo no se ha atrevido a pasar los 8.800 puntos. Luego, más claro, agua. Dijimos además hace una semana que superando los 9.200 la franja es hacia los 9.500 y hacia los 10.000 puntos. En ese orden, ¿no? Aquí tenemos los 10.000 puntos, que es toda esta zona de aquí. Luego es bastante visual y bastante entendible. Pero obviamente el IBEX 35 es
vagón de cola de Europa y Europa es vagón de cola de Wall Street. Y si Wall Street se gira, olvidaros de esto, vamos a los 7.500 puntos en el IBEX 35, que es lo normal, aquí abajo 8.100 puntos, 8.000, 7.500 puntos, objetivos, ¿de acuerdo? Por último, eurodólar. Eurodólar, vamos a sacar algún gráfico limpio, aquí creo que está, perfecto, fijaros, igual, vela semanal, vamos a ir a las claras porque el eurodólar también es otro mercado que está tratando de engañar bastante al público en general de los mercados financieros. ¿Por qué digo que está tratando de engañarle? Porque tenemos una política expansiva por parte de la Unión Europea, un euro barato, lo hemos comentado multitud de veces, una política contractiva por parte de la Reserva Federal, un dólar caro. Esto es una relación bajista en el euro dólar y no se está produciendo. El euro se está viendo para aquí arriba. Creo que en ese caso tiene mucho que ver China y lo que está haciendo China con el dólar, que está liquidando reservas de dólares masivamente para mantener el equilibrio de sus mercados, y eso se traduce en debilidad en el dólar, porque China es el mayor tenedor de dólares después de Estados Unidos, lógicamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí el reto y el escenario interesante, y lo estamos anunciando con tiempo, que nadie diga que no se anuncia con suficiente tiempo, es esta cuña que tenemos aquí. Si nos acercamos un poquito, esto se llama pauta de agotamiento, debilidad. Si os fijáis, los movimientos alcistas son cada vez más débiles. Luego está mostrando cierta debilidad. Sí, se puede corregir a la baja, sería lo normal, y de hecho fue lo que anunciamos hace semanas. Dijimos que llegado el 1.14, cuidado porque se puede atrever a violar esta zona, pero antes de hacerlo volvería a apoyar en esta zona. No hemos cambiado los gráficos, siguen siendo los mismos. Dijimos, y está grabado en los vídeos de las semanas anteriores, 1,1180, 1,12 objetivos que tiene el eurodólar. Nos acercamos aquí, 1,12 y pico, y vuelto otra vez a hacer un intento alcista. Cuidado porque aquí viene el reto. El reto que tenemos en el eurodólar es un reto alcista. Es paradójicamente lo que va a sorprender al público es cuando veamos el eurodólar cruzar el 1,15. Porque lo que todo el mundo espera desde un punto de vista fundamental, macro y el resto de inversores es un eurodólar bajando finalmente. Lo que estamos viendo es que esta figura, si se rompe, me va a proyectar en torno al 1,18 eurodólar, ¿vale? Y toda la zona que tengo de doble suelo aquí, todo el rango entero, romperse al alza me lo lleva al 1.24, que casualmente son zonas de condensación del precio, ¿lo veis? Luego creo que estas serán las zonas sorpresa. La gran sorpresa de este año será un eurodólar debilitándose, un eurodólar que se suba al alza, ¿vale? Y un dólar debilitándose fuertemente. Y eso se traducirá en el mercado del oro. Pero eso ya lo veremos otro día porque ya está más que comentado en vídeos anteriores. ¿Qué ocurrirá con el oro cuando el eurodólar supere el 1.15? ¿De acuerdo? Bueno, eso es todo. Dejo mi contacto en la descripción del vídeo de este canal y sobre todo os recuerdo sesiones formativas gratuitas que voy haciendo, cursos de análisis, suscribiros al canal también para ir actualizándoos, que recibáis en el teléfono móvil cuando se sube un nuevo análisis, y os agradezco el seguirlo, el ver y estar ahí porque es lo único que da sentido a trabajar mercado y a seguir haciendo este contenido cada vez que llego a casa por la noche. Un abrazo a todos y suerte con el mercado. Chao.